Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de El Talkcast. Hoy día estoy muy bien acompañado, ¿no es cierto? Normalmente tenemos un solo invitado, pero hoy día tenemos a una gran invitada y también a un invitado co-host, yo diría, a esta altura, que es Martín Moraga, que estuvo haciendo el capítulo 15, de hecho, de El Laberinto. Y tenemos también a Sari Torres. Sari, ¿cómo estás? Hola, hola Matías, hola Martín, bien aquí, feliz, gracias por haberme invitado a participar aquí en tu programa. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Espero que sea la primera de muchas. ¿Y tú, Martín, cómo estás? Bien, aquí con bastante calor. De hecho, tuve que colocar un poquito de aire. Como soy de Ñuble, el verano aquí ya Ya empezó, llegó. así que estamos Bueno, con Con sí. todo. muchísimo calor. Sí, Dicen y que me va a estar encantaba que bien. poder estar compartiendo con la Sari. Nos habíamos encontrado en algunos cursos de PR, de otro tipo de cosas, así que ahora es como la primera vez que estamos más cerquita, así que feliz Oh, de compartir claro, también contigo, sí, Matías, y con pues la Sari. sí. Bacán, buenísimo. Ambos especialistas en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Y hoy día vamos a hablar, de hecho, también, vamos a seguir hablando sobre TOC, porque de eso se trata este espacio. Pero vamos a hablar nuevamente, al igual que en el primer capítulo, vamos a hablar sobre TOC religioso, pero ahora un poco más enfocado, ¿no es cierto?, en las comunidades cristianas, ¿no es cierto?, que son eh, obviamente la religión principal en lo que es Iberoamérica, ¿no es cierto?, tanto en Latinoamérica como en España, México, etcétera. La religión principal es el cristianismo y el TOC, como no deja prácticamente ningún tema fuera, a las personas que pertenecen a una comunidad religiosa, a una iglesia, normalmente es probable que las ataque un poco por ahí, porque es una temática que es importante para ellos. Y como hemos dicho en otros capítulos, el TOC muchas veces ataca o se agarra de aquellas cosas que son importantes para las personas que viven con este trastorno. Pero antes de entrar a la temática, me gustaría que Sari se presentara un poco más, ¿ya? Que nos cuente de dónde es, em, a qué se dedica actualmente, cuál es su formación y a qué tipo de personas y a qué tipo de diagnósticos atiende hoy en día. Oh, bueno, voy a tratar de no desviarme de la pregunta, porque como les dije, soy un poco dispersa de repente, y ay, empiezo a hablar y me Dale voy por nomás, cualquier lado, me emociono, me emociono. Bueno, me en gusta. esto, a ver, ¿qué te cuento? Soy cristiana, soy psicóloga clínica, me titulé el 2003, así que hasta esta altura, el 2023, tengo 20 años trabajando en lo que es la práctica clínica. Así es que estoy ahí, Felicitaciones. sí, gracias, gracias. Es un bonito camino recorrido. Soy miembro del Colegio de Psicólogos de Chile, de la Asociación Latinoamericana del Trastorno Obsesivo Compulsivo, al TOC, de la firma especializada Sin TOC de México y soy miembro profesional de la IOCDF, es la International OCD Foundation. Ajá. Así es que ahí estoy, bueno, creo que no se me queda nada afuera. Y bueno, me dedico a trabajar con niños y adultos. Y el último tiempo, a partir de la pandemia, yo empecé a tener casos muy difíciles de TOC. Así que ahí ya me metí de lleno en lo que es el trastorno obsesivo compulsivo en niños y adultos. Eh, en formación he estado, pero de ahí para adelante, todos los cursos sabidos y por haber, el BTTI también del IOCDF, eh, ya realizado, con cursos con profesores, Caleb Black, no sé, toda esta gente que sabe, Marcos, Tomás Miño, todos han sido mis profesores en todos los cursos que hay, está, bueno, y leyendo siempre literatura y siempre estar como al día en esto, porque como todavía está en investigación, la investigación de este trastorno, digamos, siempre tratando de estar al día y tratar de dar, obviamente, la mejor terapia a los pacientes, dentro de lo que uno puede. No sé si se me queda algo fuera de ¿Eres lo de que me pedí. Santiago? No sé si lo Sí, dijiste. Santiago, Santiago de sí, no, Chile. no, soy de Santiago de Chile, trabajo en la comuna de Maipú
y bueno, online para todo Latinoamérica en realidad. Tengo pacientes Sí, de todos lados. También participo en lo que es la Clinical Talk, que está también para toda Latinoamérica, y ahí trabajo ahí también, atendiendo niños y bueno, adultos también. Así es que nada, ahí parece que más o menos completé mi mini súper, biografía. excelente. No, Sí, genial, genial. sí, sí. Así que nada, feliz de estar acá. Eso. Ya, pues, genial. Muchas gracias, Sari. Em, Vamos a ir con la primera pregunta, ya para ir metiéndonos directo al tema que nos convoca hoy en día, que es súper, súper interesante. Y esperemos que con tu experiencia como psicóloga especialista en TOC y también eh, tú como cristiana, ¿no es cierto? Nos puedas contar desde tu perspectiva cómo es tratar a personas con trastorno obsesivo compulsivo que son cristianas y que además tienen una temática obsesiva y compulsiones relacionadas a su fe, ¿no es cierto? Entonces, partamos con una pregunta bien, bien general. eh, ¿Cómo es tratar a personas con TOC llamado religioso? ¿Es muy distinto a tratar otro tipo de TOC o a otro tipo de personas que no son, digamos, cristianas, que pertenecen a una iglesia, que están activamente en una comunidad religiosa? Mira, la verdad es que no es tan distinto, es muy similar. Lo que cambia un poco es la temática, porque las personas que son cristianas eh, tienen mucho temor de ir a un psicólogo en general y en particular si están padeciendo TOC, porque como la gran mayoría de la gente desconoce cuáles son los síntomas principales de un trastorno obsesivo compulsivo, eh, obviamente cuando vienen pensamientos obsesivos y que están importunándolo y que además son pensamientos que van en contra de todos sus valores y más encima valores cristianos, es para que la persona de verdad se asuste mucho y obvio que lo primero que va a recurrir es a sus líderes en las iglesias, qué sé yo. Desgraciadamente a veces, como pasa en todas partes, los líderes de la gente que está en las iglesias, igual que otros líderes, como dije, tampoco están tan al día de lo que es el TOC, porque la población en general lo desconoce mucho. Solamente del TOC se sabe que la gente se lava las manos, pero eso es nada de lo que realmente es el TOC, es mucho más. Entonces, se cumple lo que dicen los estudios, que pueden pasar hasta 17 años para que una persona encuentre un terapeuta que lo pueda ayudar y que sea especializado en TOC. Entonces, está esa reticencia natural de querer ir a un psicólogo, porque además la mayoría de la gente que llega a, por lo menos yo creo que a ustedes les ha pasado lo mismo que a mí, a que llega a la consulta, es que ya vienen de varios otros tratamientos con otros psicólogos y muy desanimada la gente. Mm, Como eso le ha dado así como para pensar, chuta, qué lata, como ya no funciona, yo estoy súper mal, no hay nadie, no hay solución para mi vida, muy desmotivado. Entonces, eso es la barrera natural de todos y una persona cristiana tiene esa barrera y además la barrera depende de la iglesia y la denominación que tengan en que chuta, casi que es pecado ir al psicólogo. Hay comunidades enteras que no se les recomienda prácticamente ir al psicólogo, desgraciadamente. Ahora, no son todas, pero sí algunas que es una lástima porque por ejemplo, he tenido pacientes, me acuerdo particularmente de una persona que me dijo, después de la primera sesión, me dijo, ¿sabe qué? Estoy tan aliviada con lo que pude hablar, lo que usted me dijo, no sé qué, no sé qué, y me doy cuenta que venir al psicólogo no es pecado. Entonces, claro, ahí tú ves que realmente hay un miedo y porque además está el miedo de que alguien ha escuchado, que dijeron, que no sé qué, que ahí los EPR o el tratamiento que se hace con ellos casi que tienen que invocar al diablo, quemar sus Biblias, entonces obvio que de ahí nadie quiere acercarse a que te hagan un EPR. Entonces, generalmente la gente que tiene TOC religioso, antes me llama o se contacta conmigo, con mi asistente, para preguntar si yo el tratamiento que hago es que lo va a hacer que rompa la Biblia o que lo va a hacer alguna cosa con el diablo, así de verdad te lo digo. Y está bien que pregunten. Entonces digo, no, que yo no voy a hacer eso,
que quien va a dar el contenido de la exposición es su TOC, el TOC de ellos, no yo. Entonces, lo que vamos a trabajar en el fondo ahí van a ser las cosas que lo perturban a la persona, los pensamientos obsesivos de esa persona, pero vamos a trabajar los miedos condicionados, no todas las cosas. Mm. Por ejemplo, si tiene, por ejemplo, miedo a Satanás, que se lo va a llevar Satanás, que se le va a aparecer Satanás, por ejemplo, vamos a trabajar el contenido que el TOC lo asusta. Con ese contenido vamos a trabajar. No le voy a decir que se vaya a meter a una iglesia satánica, si es que hay, no sé. No voy a decir eso porque eso no le tiene miedo a la persona, porque no iría, si aunque no tuviera TOC, no iría a esa iglesia, por ejemplo. Ujú. Entonces, nos vamos a trabajar un miedo que ellos no tienen. Vamos a trabajar el miedo que está relacionado con la vida de ellos, con lo que los molesta el TOC en su entorno. Entonces, un poco eso yo les digo a la gente, y eso también les da la confianza de abrirse con uno y esperar que de verdad tú lo puedas ayudar desde la autenticidad, desde la compasión, desde el ser abierto de mente para no juzgarlo, no Mm. poner cara de impacto así horroroso de que, oye, el mazo pensamiento, o sea, jamás. ¿Me entiendes? Entonces, la gente le da esa esperanza de que tú lo vas a entender, que no lo vas a juzgar y que, nada, pues vas a ayudarle. Ahora, Mm. esto obviamente puede pasar con cualquier psicólogo que trabaja el TOC, porque los colegas, por lo menos ustedes y la gente que yo conozco, son todos personas muy compasivas también. Por algo estamos trabajando en lo que es psicología y lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, pero la gente muchas veces señala que el estar con un psicólogo o psicóloga que es cristiano, desde la perspectiva de ellos, sienten que van a ser mejor comprendidos, mejor entendidos en ciertas temáticas. Y sí, ocurre, Ajá. pero básicamente es eso. Y Súper. así, digamos que yo trabajo con la gente. Ya. Oye, buenísimo. Hay hartas preguntas que me llegan, pero conecto un poco con lo que decía también, decía en el capítulo 15 del Laberinto, que la EPR es como un traje a la medida. Y claro, o sea, no vamos a estar ocupando cualquier traje, ¿eh? Un traje que nos quede grande o chico, sino que vamos a diseñar el traje específico para ti, para ese contenido de obsesiones, de acuerdo a lo que tú seas capaz de tolerar, ¿no es cierto?, en un comienzo, para ir poco a poco subiendo en esa dificultad. Antes de que yo siga con una pregunta, que tengo muchas, me gustaría ofrecerle a Martín la palabra, a ver si tiene alguna pregunta para ti, Sari. Sí, O algo que gracias quiera Matías. comentar o reflexionar Claro, también. Claro. es más bien un comentario cortito de lo que ustedes también estaban señalando. Yo en un pasado también participé de una comunidad religiosa, pero desde el mundo católico. Actualmente ya no participo, pero es muy importante lo que dice la Sari. Hay que considerar el mundo valórico, ¿cierto? El mundo valioso del paciente para saber cómo nos vamos a mover ahí. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que, hablando de esta temática religiosa, que si nosotros exponemos a un paciente como algo vinculado a eso, por ejemplo, que la Sari dio el ejemplo como de una iglesia satánica o de romper la Biblia, si el paciente no está dispuesto, porque eso tiene que ver con algo valórico, es lógico que no lo vamos a hacer. Pero distinto es cuando un paciente, por ejemplo, tenga esta temática o el paciente esté dispuesto como quizás a exponerse un poquito más allá, pero no, y recuerdo lo que decían por ahí, creo que la Fundación Internacional del Toque, creo que fue un rabino, no recuerdo muy bien, es como decir, a ver, ¿a quién quieres rendir culto tú ahora? Ah, ¿A Dios o al toque? Ujú. ¿A quién vamos a adorar? Para el paciente, cierto, que es creyente. Y otra cosa que yo igual he tenido la oportunidad, que ha sido bastante novedoso, que he podido también atender pacientes pacientes cristianos católicos, evangélicos, pacientes musulmanes también, y ha sido bastante novedoso de que uno también pueda implicarse en la cultura. Y lógico que ahí el tratamiento va a ser muy distinto, muy diverso y no va a ser como tan clásico de lo que quizás científicamente el terapeuta está pensando. Ah, ya, ok, te da miedo el diablo, Satanás, dibujemos inmediatamente un pentagrama o rompamos la Biblia, ¿cierto? Como decía Lazari. No, ahí hay parámetros, ¿cierto? Lógicamente éticos y también de lo que la persona esté dispuesta a hacer en función de su fe. Yo soy muy crítico de dos polos. De cuando el terapeuta, que quizás es cristiano, como que, yo sé que no es el caso de la serie, pero como que obliga a las personas o como que implica el tema de la religión cuando no corresponde. Es como lo que ah, conversábamos detrás de cámara, que la Sara decía, yo no hago eso, sino que lo ujú. involucro con el paciente que es cristiano, si el paciente no lo es, no lo hago. O cuando el terapeuta es ateo y obliga al Oh, paciente que quizás es ya. creyente a que sea ateo.
Mm. Eso no está bien, no es correcto. ¿Qué Claro, opinas tú, Sari, al respecto, o Matías? sí, no, te iba a decir que es como, al final es como, si es que el psicólogo es agnóstico o es ateo, Sí. eso no debería afectar en lo absoluto a la terapia. Y es como que Mm, el mismo psicólogo se pone a evangelizar sobre su postura religiosa, en este sí, caso el ateísmo, y no corresponde porque no es su espacio el espacio del paciente. No sé el qué paciente. dirías tú, Sí, Sari. po. Sí, absolutamente de acuerdo, claro. Mm, Sí, pues la persona va por ayuda y tú lo tienes que ayudar. En el exacto, fondo, es como darle lo que él necesita y no claro, otra cosa. Y Mm, exactamente, y si tú consideras que quizás otra cosa le puede servir, es cosa que tú tengas que preguntarle si además quiere esto otro, no sé, lo que sea. claro, Y mostrarle que hay otra opción y la persona decidirá sí o no. Pero ahí hay que ser exactamente. muy respetuoso en lo que la persona piensa o cree. Totalmente. Oye, Sari, y eh, con respecto a las dudas que puedan tener las personas a la hora de buscar ayuda contigo o con otros psicólogos, me imagino que deben haber muchas de estas aprensiones, que algunas de ellas ya las mencionabas, pero una de las más comunes que yo he visto, me ha tocado ver o escuchar a otros colegas, es la de este tratamiento se va a meter con mi fe, o sea, este tratamiento va a cambiar mi fe. No sé si te han llegado pacientes con ese tipo Sí, de dudas. sí, claro, claro. Es como en el fondo, yo soy cristiano, usted es cristiana, me dicen, sí, a Ah, ver, como, y está bien que lo pregunten, y usted es cristiana, y me pregunta, ¿y usted, por ejemplo, se congrega? Como para saber si realmente soy cristiana, ya. desde el punto de vista de ello, y si yo en algún momento puedo llegar a cambiarle o querer cambiarle sus creencias. Ajá. Entonces, bueno, ahí mm, yo digo, sí, soy cristiana, lo cual es cierto. Soy cristiana hace cuánto, espérate, déjame pensar, 27 años. Hace 27 años que soy cristiana, estoy en la misma iglesia siempre, con mis altos y bajos como todo ser humano, Obvio. con mis caídas, errores y resoluciones ahí, bueno, Dios ayudando en todo y como cualquier ser humano nomás. Así que estoy ahí para ayudar, para ser oreja del otro y no para cambiar lo que él quiera, quizá uno, bueno, como uno va madurando en todos los aspectos de la vida, de repente en algún momento uno ha querido, como, no, no es por acá, mira, no sé, esto siendo cristiano, no, hazlo así, pero sabes que realmente uno se da cuenta, bueno, te van pasando tantas cosas que al final tú vas dejándolo como haga cada quien lo que quiera hacer. Yo no me voy a meter con tu vida por lo que tú quieras decidir, es tu decisión y tú vienes aquí, yo siempre digo así como medio como que una verdulería, una cosa, tú vienes a comprar naranja, yo te voy a dar naranja, no te voy a dar Claro. limón entre medio, así Ajá. como, sí. Entonces, claro, la persona en el fondo se va por lo que vino. Claro. Entonces, yo no me dedico a cambiarle nada de lo que ellos no quieran cambiar, ¿cierto? El TOC mm, sí. Y tampoco voy a hacer ninguna exposición que a ellos les esté riñendo con lo que prohíbe su fe o con lo que ellos creen. Por eso te digo que la pauta del EPR, de la exposición, del contenido, la va a dar su propio TOC. Y yo le digo, esto que estamos haciendo, tú no lo estás inventando, no te estoy dando yo el guión, tú no lo estás poniendo, lo está poniendo tu TOC. Ujú. Y asimismo se lo digo para los papás, vamos a hacer esta exposición, pero y le explico por qué el TOC está molestando con esto. Esta pauta no la está teniendo, no la está dando ni la niña ni yo. Entonces, los papás van entendiendo cómo es la cosa, que estamos trabajando los miedos condicionados y no los miedos a toda la vida de la persona. Ujú. Es relacionado puntual con eso, a lo mejor un poco más que puntual alrededor de eso, pero más allá no. ¿Me entiendes? Y ahí, Entonces, sí, po, súper. Y ahí hace una dinámica de externalización del TOC, ¿no es cierto? Como que el TOC es casi como un ente, que obviamente estamos ocupando sí, metáforas, po, pero sí, sobre po, todo al principio del tratamiento sirve harto eso, ¿no? Como de sí. externalizarlo y ver como que ese es el problema. Sobre todo en específico las compulsiones. Pero, ¿qué pasa cuando a veces la misma persona afectada de TOC o un miembro de la familia o incluso de la comunidad cristiana
en el fondo tienen creencias en torno a estas obsesiones que son incompatibles con la terapia para el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, cuando tienen creencias como, bueno, por algo tendrá esas creencias, debe ser porque no ha rezado lo suficiente o porque no cree realmente en Dios, lo cual puede ser un Sí, po, gatillante más fuerte de las obsesiones. ¿Cómo sí. trabajar un poco esas creencias que están debajo? Porque ahí es muy común eso, porque justamente si no hacen ciertas cosas, entonces Dios los va a castigar, o son creencias muy extremas. eh, entonces, ¿cómo trabajamos eso? Es como con la regla del 85%, es como de 85%, si toda tu comunidad, el 85% hace esto, entonces tú tienes que hacer esto. Esto está bien. Lo otro no está bien. Eso es extremo o eso Ya, no tiene que ver. Entonces lo vamos rigiendo con lo que es común para la iglesia, para la congregación. Entonces suponte que la persona dice, ya yo ayuno, no, es que yo ayuno 5 veces por semana porque yo necesito ayunar, porque si no Dios no sé qué. Entonces vemos, bueno, no creo que ninguna iglesia sana ayune 5 veces a la semana, digamos, todo el día o más. A lo mejor sí hay ayunos prolongados, pero no todas las semanas, no sé, a lo mejor una época, no sé, por decir algo. Y tú ves cuánto ayuna el resto de la gente de la iglesia de la que ayuna, ponele que un día a la semana o dos. Ya, ese es como el 85% ayuna una vez por semana. Eso es lo que tendría que hacer. Entonces, perfecto. la persona le cuesta porque en su mente el TOC está diciendo, no, es que tú eres malo. Entonces, ahí toleramos. Empezamos a tolerar la incertidumbre. Bueno, es que Dios me va a castigar. Bueno, esperemos, veamos si te castiga o no te castiga por esto. O sea, hay cosas que no vamos a poder saber, como muchas cosas en la vida. Entonces, parte de la fe tiene que ver con tolerar ciertos misterios, ciertas incertidumbres, hay cosas de las cuales no sabemos más allá. Es un tema que tiene que tolerar esa duda, tiene que tolerarlo, como todos los cristianos, que de repente en algún momento te viene una duda y dices, chuta, ¿será así? No sé qué, pero Mm, tú no le das vuelta más a eso. Pero una claro, persona con TOC sabemos que ese pensamiento lo puede perturbar y lo deja súper mal. exacto. Entonces, enseñar lo mismo que enseñamos para el TOC de cualquier temática, a tolerar la incertidumbre, la incomodidad, tolerar la duda. Y fíjate que eso le sirve mucho a la gente, saber que toda la otra gente del mundo también tiene dudas y tiene eh, incertidumbre y que dentro de la misma iglesia hay mucha gente que tiene todo eso. Ah, Entonces, los va aliviando, ayuda sí, mucho. totalmente. Claro, voy Ujú. recordando a varios de mis pacientes y algunos tienen la temática, ¿no es cierto?, de como el sentirse falsos constantemente y que no son realmente creyentes. Y es una obsesión, ¿no? Ego distónica, No, porque, por ejemplo, están sí, en la no, iglesia y están alabando, están dando testimonio muchas veces, y, y entonces se les viene la idea intrusiva de como, oye, ¿por qué estás diciendo eso si tú realmente no crees? Y obviamente que es molesto, pero bueno, una vez que vamos haciendo la psicoeducación y se van entrenando y van aprendiendo a no responder, van en el fondo aprendiendo que en realidad, oye, si todo el mundo puede tener un pensamiento como ese, solamente que no le da la importancia que tú le das, ¿no es cierto? justamente. Eh, Sí, sí, justamente, y eso alivia mucho. ah, sí, sí, el saber que Sí, otros sí, también tienen esos pensamientos intrusivos. Bueno, sabemos que el TOC igual se agarra de cualquier cosa, ¿no? Entonces igual puede decir, sí, pero ellos no piensan justamente estas otras cosas. Entonces al final, como dices tú, la sí, tolerancia a la incertidumbre va a ser fundamental. Que, y hay algo que quizás es común a todos los TOC, no porque seamos malos tolerando cierta incertidumbre, quiere decir que no seamos capaces de desarrollar esa tolerancia, ¿no? O sea, es una cuestión de práctica, no es una cuestión de ya, ahora tienes que tolerar la incertidumbre y desde mañana lo vas a hacer. No, requiere de práctica, tal como ir al gimnasio, ¿no es cierto? sí, po. Así que, Sí, absolutamente. sí, No, y también pasa otra cosa que de repente en las iglesias, bueno, hay de todo como en todas partes, hay personas que tienen una fe súper fuerte, sólida, pero hay mucha gente que es más débil en la fe.
Y Claro, eso hasta la escritura, la Biblia lo dice, para las personas creyentes, advierte que dentro de la iglesia no todos tienen el mismo nivel de fe. Entonces, a veces las personas que tienen toque, imagínate bombardeándote todo el día el pensamiento que no eres bueno, que Dios te va a mandar al infierno, no sé, tanta cosa, obvio que la persona empieza a verse muy disminuido en relación al resto de la gente. O sea, todos tienen fe, yo soy el que le falta fe y Dios no puede amar al que no tiene fe y ese tipo de cosas. Entonces, tú en el fondo vas un poco direccionándolo como, bueno, ¿qué dice la Biblia de eso? Ok, claro, entonces vamos, se va entendiendo la Biblia desde la visión lógica del resto de la gente, de la comunidad, ya. y no desde la visión del TOC. Ujú, Entonces se entiende que están gente que tiene una fe súper inquebrantable y hay otro que tiene un distinto nivel, pero el que tiene aquella fe no le creció así nomás, pues, fue trabajando, pasando por trabajando, trabajando. incertidumbre y todo, exacto. Claro, Entonces eso exactamente. ayuda mucho saber que todos tenemos luchas, pues. O Y sea, toda la también, gente, todo ser claro, humano en realidad. y también que a lo mejor alguien se puede mostrar muy seguro y no porque se vea totalmente seguro, significa que en su lugar más interno, cuando llega a casa, a lo mejor también tiene pensamientos de duda, si finalmente la fe no es certeza, ¿no es cierto? La fe es también duda, o sea, yo tengo fe de que esto es así, yo tengo la esperanza y creo que es así, pero y tampoco nadie puede asegurártelo. Claro, claro. Lo que pasa es que hay una parte de la Biblia que dice que la fe es la certeza de lo que se cree y la esperanza de lo que no. No, no es la esperanza, es otra frase. Oh, qué vergüenza, no me lo sé, pero ya. Se me olvidó. Entonces, pero es la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ya me acordé. Ajá. Entonces, eso, claro, sí, puede ser, perfecto, lo creo, pero para llegar a eso, y tú lo podís tener, y a cualquier persona le puede pasar, pero a rato puede venir duda y Obvio, puede venir incertidumbre porque somos seres humanos, o sea, estuviéramos en la esfera celestial, quizá no nos pasa, claro. pero estamos aquí, gente normalita nomás, gente que estamos al 3 y al 4 de repente, ya, pero al final eh, Dios va premiando eso. Entonces tú vas como con la misma persona que te va contando cosas, se va desarrollando una relación bien enriquecedora. Es Qué como bien. interesante porque después lo bueno es ver a la gente que queda libre de eso, de esta cosa que tiene que ser de esa manera, Ah, ¿no? Porque Ujú. puede pasar por momentos que está súper firme y también tolerar los momentos de incertidumbre. súper. Así que, súper. Oye, Yo yo creo que recuerdo casos, Martín ¿te debe parece? tener Sí, como 10 preguntas atoradas, entonces sí. le vamos a dar ahora el pase a Martín para que haga sus 20 preguntas. O sus Oye, no, reflexiones más Sari, bien. alguna pregunta, porque he tenido casos de pacientes que, por ejemplo, que me dicen en algunas frases bíblicas que como que les enredan un poquito en el tema del TOC, porque, por ejemplo, recuerdo una, ¿no? Creo que era del Antiguo Testamento que dice como algo de que los pensamientos hablan de algo de lo que dicta el corazón o una cosa así. No recuerdo muy bien cuál era el extracto Sí, sí, bíblico. ya, Entonces yo recuerdo que les decía a los pacientes ya, vale, está bien, dentro del contexto religioso quizás sí, pero para el toque eso no nos sirve, no nos va a ser de utilidad. Que es como lo mismo que quizás desde una lógica no tan cristiana está este tema de la ley de atracción, ¿cierto? Si tú lo piensas es porque tú lo quieres, Ah, ¿no? Desde una concepción que no es está, bíblica. Entonces claro, yo se la comparaba un poquito al paciente diciéndole, mira, yo te entiendo por tus creencias religiosas, pero aquí de esto de que es que los pensamientos dictan de lo del corazón y a veces incluso, bueno, como decías tú, porque quizá el pastor o el sacerdote o quien sea no sabía del todo, como que les culpabilizaban un poco como de, mira, tú quieres pensar eso. ¿Te ha pasado estos casos? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lo abordas cuando el paciente está un poquito ahí enredado entre ya. como esta ley de atracción que aparece en la Biblia, ¿no? Por Bueno, no, llamarle no, así. es como, claro, claro, sí, sí te entiendo. Pero, por ejemplo, cuando hay el tema de los pensamientos, que hay varios textos que te hablan del pensamiento, como que, bueno, que te dice que si tú lo pensaste, un eh, pecado de pensamiento, sí. ya pecaste. En el Claro. fondo es como que O decía eh, hasta la mujer de tu prójimo, también. exacto. Entonces el pensamiento que tú tienes que sacártelo, o sea, no pecar, pero eso se Mm, refiere a los pensamientos, y ojo aquí que es súper importante, porque a la gente le viene el pensamiento y ya soy pecador o desea a tal persona, y no, se refiere a los pensamientos voluntarios, no a los involuntarios. claro.
porque Dios, Egosintónico, diríamos. Como de, sí, po, a los egosintónicos, a los que tú quieres, es como, ya, mm, el que miró a uno, dice una parte, el que miró a una mujer y la deseó en su corazón, ya adulteró, claro, ya pecaste. Entonces, exacto. Mm, esos pensamientos a los que se refiere son los pensamientos voluntarios que tú quieres tener, Mm. que tú te deleitas con ellos. No a los pensamientos intrusivos, porque Dios, como yo soy cristiana y lo creo, Dios es soberano y sabe todo. Ni que se le va a pasar, ay, no me di cuenta que este era intrusivo el pensamiento. No, pues Dios no hace eso. Dios sabe que tiene ¿Cachai? stock. Oh, se me ha olvidado que tenía TikTok. No, po, no va a hacer eso. Dios es soberano Ah, y sabe que eso es un trastorno de la mente Mm. y está en un trastorno de la mente que lo vemos en estas fotos del cerebro, las tomografías del cerebro, vemos como el las neuroespejo, imágenes están claro. como, claro, más rojitas, depende del color, la actividad cerebral. Sabemos que hay hasta una cierta morfología diferente que llega incluso a cambiar con el EPR. Entonces, uno se da cuenta que tú dices, no, pues aquí realmente es algo intrusivo. Entonces, las personas que tienen TOC, le viene el pensamiento, y le viene, y le viene. Claro, llegan a pensar que ellos se lo están haciendo, ellos son los culpables. Entonces, yo hago esa diferencia con las personas porque produce mucho alivio también saber que, chuta, los pensamientos intrusivos, no es que yo los quiera, no es que Mm, yo esté feliz con esto, porque obviamente todos los pensamientos que trae el TOC son egodistónicos, que van distantes de mis deseos, distantes de lo que yo quiero, de lo que me gusta. No es nada que yo quiera, que por algo es un trastorno que hace súper mal a la gente. Entonces, el explicar esto a las personas les alivia de saber que son pensamientos intrusivos, porque a lo que se refiere la Biblia, de los pensamientos, que la gente maquina pensamientos en el corazón, en la mente, el mm. corazón, que dice que el malo no está tranquilo hasta que hace el mal, porque los maquina en la mente, eso no son intrusivos, Son, son pensamientos que quiero claro, tenerlos, si estoy maquinando para esto. ajá. Esos son, la diferencia es que son egosintónicos y los del TOC son egodistónicos, son pensamientos Ujú, lejos de mi deseo. No sé si Son- respondí lo que ujú. me fui por el lado de los pies. Sí, sí, ¿Respondí? exacto. Porque a veces igual puede suceder con el paciente que tiene menos, estas palabras del psicoanálisis, pero bueno, llegaron Insight. para quedarse en esto. Sí, Menos insight. insight, no, menos insight. Como Cognitivos que nos se les metieron funciona esas mal palabras. Claro. los cognitivistas. eh, Como que se le fusiona más con su identidad, con sus valores, le va a ser más difícil, ¿no? A ese paciente, o incluso no compulsionar con la misma Biblia, de leer una y otra vez como para Sí, po. certificar y chequear de que no soy, porque, por ejemplo, mi psicóloga Sari ya me dijo, ¿no? Pero con el paciente que quizás tiene un mejor insight en ese sentido, se le va a hacer más sencillo, más fácil en la misma psicoeducación con el plus cristiano, digamos, en ese Sí, sentido, po. ¿no? Es que ahí Paciente uno va, creyente. va viendo el Mm, paciente y ahí tú te adecuas a claro. cómo te das cuenta si tiene bajo insight o mediano insight y tú lo vas ayudando, se lo vas explicando de una manera, de otra, entonces le pongo otro ejemplo y la persona se da cuenta, chuta, cuando fue intencional o no fue intencional, entonces trabajamos cuando es intencional y cuando no. Entonces, como ya fue tu intención que esta persona se cayera, no. Entonces, si no fue tu intención, fue un accidente. Ah, Sí. ya. Entonces vamos cambiando la frase y lo vamos ayudando a entender eso que acabo de explicar de los pensamientos que a las personas les pasa mucho este miedo. Ajá. No sé Sí. si respondí ahí. Oye, y mi última pregunta, Dale nomás, y dale doy nomás. el pase gol a Matías. ¿Te ha pasado con algunos pacientes que, por ejemplo, que sean creyentes y que estén como con las temáticas del TOC, hablando de TOC religioso o quizás otras también más, y estén como pasando, digamos así, por una crisis de fe al mismo tiempo, y que tengan las dos cosas? ¿Te ha pasado? ¿Cómo lo abordas ahí? ¿Cómo lo hacen desde esta mirada más desde los del TOC y religiosa? Cuando el paciente está como, ya, igual me pasa esto, pero igual como que quiero salirme quizás de la iglesia, o como que ya no me hace tanto sentido estas ideas, pero como que está la duda del TOC, Mm. pero también está la duda de fe, y están las Es dos que cosas. lo que a mí me ha pasado es que sí, eso, pero normalmente ocurre que cuando se sale el tema del TOC, se le acaba el tema de la crisis Mm, religiosa. Se exacto. acaba, en general, por lo menos en mi experiencia, se Mm, acaba, porque es verdad. lógicamente lo que lo tiene tan mal son todos sus pensamientos que ya al final mejor ni creen en Dios, porque Dios le hace, solo la palabra Dios o lo que tiene que ver con Dios lo hace compulsionar, porque se desatan una Mm, serie de obsesiones, entonces
lo mejor es salirse de esto. Y por eso la persona abandona. Pero si tú empiezas a trabajar en esto, finalmente la persona se da cuenta que, o sea, me puedo reconciliar con esto que me hace tan bien. Porque hay que recordar que nos muestran los estudios que la espiritualidad para la persona hace muy bien. La fe, el creer en un ser superior, la religión sirve mucho a la gente. El tener este contacto con un ser superior, saber que puedo descansar en él, ayuda muchísimo. Entonces, cuando tú le abres la posibilidad de volver a tener eh, esta conexión con Dios, esta reunión de intimidad con Dios, y que esto es el toque que te estaba alejando, claro, la persona hasta vuelve como a vivir, o sea, se alegra mucho porque vuelve a lo que necesita su alma. Ujú. Eso es lo que ocurre. Entonces, más allá, no me ha pasado que tengan dos cosas juntas y que, o sea, siempre es como el toque el que hace que el otro, la persona quiera tener, piense que está en una crisis o sienta que está en una crisis. Claro, claro. Y que de todas maneras, si es que ocurre, ¿no es cierto? También van a ser muy distintas, ¿no? Una, una duda, la propia del TOC va a ser egodistónica y es como, por Sí, favor, no quiero tener esa. Y sí, si es que está la otra duda, va a ser mucho más exploratoria y en torno a cómo sería si es que... y te genera mucho malestar pensar en eso. No, pero es como que, no sé, tengo la Mm. duda. claro. No, Me no va a estoy, generar ese malestar exacto, me intenso. estoy saliendo de esto y ya no quiero estar y me siento más libre, por ejemplo. Y Claro, ya, pues, entonces lo va haciendo algo sintónico, exacto, como tú dices, claro, claro. totalmente. Oye, Sí, y estaba pensando en otra cosa, Sari. Eh, Tratamientos alternativos a la exposición con prevención de respuesta, a la terapia cognitiva conductual dentro de comunidades cristianas, porque eh, me ha tocado, bueno, todos hemos visto a veces videos de ciertas comunidades que hacen como estilos como de exorcismo o como de esta, no recuerdo la palabra en específico, Sanaciones. sanaciones, exacto. Mm. Entonces, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia con eso? ¿Te ha tocado mucho esto de que no, es eh, que el pastor dice que tengo que hacer una sanación y con eso el TOC ya debería remitir, por ejemplo? sí, pues, sí, sí, sí. Sí, pues, yo he conocido gente que ha llegado, que tiene TOC, diagnosticado con TOC, digamos, y en la iglesia de alguna manera, no en todas, por eso insisto que no todas, Mm, mm, pero algunas iglesias mantienen esto de que eh, sí, Dios lo sana. Y está bien, o sea, eso yo estoy de acuerdo que Dios puede sanar, de hecho lo digo porque es así, sí puede sanar, pero lo que pasa es que a veces la gente está esperando que la sanación sea sobrenatural. mm. Y el ser sobrenatural no siempre va a ser así. Puede Dios hacerlo, pero Dios puso gente, profesionales. Entonces Como yo les tú, digo, por ejemplo, claro, o como médicos también, por ejemplo, yo digo, usted se quiebra la pierna, usted va a estar esperando ahí que Dios lo sane. Ah, qué no, pues todos buena, corren al médico, vos, qué Claro, buen lógico. exacto. ejemplo. Sí, po, yo les digo eso, entonces ellos dicen, sí, como que ahí piensan, sí, po, pero si el cerebro, no, Ahí es entonces yo le distinto. digo, mire, exacto, entonces le digo, mire, si el cerebro es un órgano del cuerpo, ¿cierto? Sí. Ok, el cerebro, como todo órgano del cuerpo, se enferma. Y Mm, si se enferma el cerebro, en el trabajo que hace el cerebro, que son que esté bien, por ejemplo, el estado de ánimo, que los pensamientos, que todas estas cosas que hace el cerebro no van a funcionar bien si el cerebro está enfermo, porque un órgano del cuerpo que se enferma. Entonces, es como que si se te quiebra, no sé, una mano solda mal, ya después la mano no va a poder tomar bien las cosas como antes. El claro. cerebro se enferma y los pensamientos ya no van a estar tan bien. Ujú. Y eso también le hace sentido que el cerebro es un órgano del cuerpo que se enferma. Si Ah, se enferma, los pensamientos, todas estas conexiones no van a ser buenas. claro. Y ahí también le hace sentido. Ahora, no sé si, creo que no te respondí exactamente lo que me preguntaste, No, si pero de bien, repente súper, súper. ya, Sí. llega gente que en la iglesia ha hecho algún tipo de oración o exorcismo, lo que sea, casi que la culpa es de la persona que está enferma. Y Mm, bueno, Mm. obviamente hasta que al final la persona logra, a veces con apoyo de la familia, salir del, que no, que Dios lo va a hacer,
pero que lo va a hacer sobrenatural, no, vamos a ver que Dios lo haga, pero que lo haga, digamos, a través de algún médico, algún psiquiatra o psicólogo, y ahí llegan a buscar ayuda. Súper. Sí. Eso un Yo igual he poco. tenido pacientes que han pasado por exorcismo y algunos incluso siendo muy chiquititos. Ahora que, entre paréntesis, me envalentoné a tomar casos infantos juveniles porque antes le huía por evitación, pero bueno, es otro tema. Incluso ahí, yo recuerdo que una vez me tocó hablar también con un sacerdote por lo mismo, y creo que ahora los obispos de la Iglesia Católica como que piden harta autorización y están confiando mucho más en el tema de lo que es la psicología, ¿no? Y de no demonizarla, digamos así, no satanizarla, sino que verlo como una ayuda para la comunidad religiosa de la línea que sea. Y ahí se hacen hartos estudios, ¿no? De respecto de si es algo más espiritual o lo que sea, y ahí reportaban que el 99% de los casos tenía que ver con algo más bien de tipo psicológico. Y bueno, y decían ellos que desde los estudios, la investigación que hacían estos teólogos, pero que al mismo tiempo eran como científicos, el 1%, 0,1% tendrá que ver con una causa más mística o de tipo inexplicable o demoníaca. Entonces, en ese sentido, igual, la persona que nos está escuchando decir eso, porque en el fondo también hay que informar bien, más allá de lo que podamos creer o no cada uno de nosotros, que en el fondo sí tiene una explicación, como decías tú, Sari, más cierto psicoterapéutica o de este toque que se presenta más en los niños como más biológica y quizás genética, porque se presentó el TOC de chiquitito, por ejemplo, el TOC pediátrico 4 años, es como raro que ese TOC tenga como componentes de aprendizaje, ¿de dónde aprendió el TOC? O sea, y la familia todos con TOC, ¿no? Eso también es importante que podamos decirlo. Era como Sí, un añadido. sí, Claro. de todas maneras. Em, claro, en el fondo, eh, quizás durante siglos tuvimos quizás tratamientos poco efectivos, ¿no es cierto? No, Para el TOC. Sabemos o nada de que... efectivo, Ah, Mm, o nada de o efectivo, nada, po. o Imagínate iatrogénico que en realidad. los Sí, metían al tiro a los psiquiátricos, qué terrible. claro. sí, Y terrible. sabemos, por Claro. ejemplo, por las biografías, por las cosas que escribían, personas como Martín Lutero, por ejemplo, que digamos, ¿No? es el Sí. padre del protestantismo y de la división, ¿no es cierto?, desde el catolicismo La católica, hacia las iglesias protestantes en todas sus derivaciones. Él, por las cosas que escribía, uno lo hace sospechar que probablemente tenía TOC, ¿no? Como que eh, Mm, probablemente, y si una persona como esa, en el fondo, eh, tuvo probablemente TOC, o sea, bueno, es común, ¿no es cierto? Es común, no, el 2%, 2,5% de la población, y no discrimina entre no, personas que son cristianas, musulmanas, judíos, exacto. ateos, todos por igual. Em, Sari, me gustaría preguntarte también por el rol de la familia, sobre todo, de quizás de mamás, papás, de adolescentes o de niños, pero también de la familia en general, porque hemos hablado en este podcast sobre la acomodación familiar y cómo la familia se va adaptando a los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo, como por ejemplo ayudando a la evitación, ayudando a hacer compulsiones. Eh, ¿Qué rol le das tú a la familia en los pacientes que tú has atendido con esta temática, ¿no es cierto?, religiosa? Mira, la familia obviamente, sobre todo si son niños o adolescentes, es súper importante. Creo que siempre es importante, pero muchas veces cuando la gente ya es adulta, eh, no siempre la familia participa, digamos que en las terapias mismas, en las sesiones mismas, pero sí están como muy al pendiente con lo que el familiar adulto les va contando, les va relatando, independiente que yo de repente pueda tener sesiones con ellos. Ajá. ¿Ya? Donde sí o sí tienen que estar es con los niños y adolescentes. Ujú. Tienen que estar porque, o sea, yo no puedo trabajar si con los puros niños y con los puros adolescentes, no, siempre con los papás. Yo trabajo así. Entonces, claramente la familia siempre es un factor protector. 90
8% de los casos, o sea, hay familias medias tóxicas, pero en general las familias que a mí me han tocado son siempre un factor protector. Mm. Y eso hace que los tratamientos sean más exitosos, obviamente, si está una familia ahí de respaldo. Entonces, claramente ocurre este factor que es la acomodación familiar y, por ejemplo, podemos encontrar casos en que al niño la sola mención de Dios o alguna frase X en la iglesia le produce toda una ansiedad, se le desata la obsesión y todo, entonces Mm. la familia empieza a dejar de ir a la iglesia porque el niño ya le hace tan mal, que no sé qué, que no sé qué. Entonces, cuando tú abordas el caso y te das cuenta que hay una acomodación familiar ahí donde la fe que ellos tienen no la pueden vivir, que la espiritualidad que necesitan no la están pudiendo vivir, no la pueden disfrutar y que eso es parte importante para la familia, lógicamente tú los instas a que vuelvan a la iglesia. Mm. Eh, y, y la familia, de verdad, bueno, haciendo las acomodaciones necesarias para que el niño, es cosa que se le explica al niño, bueno, depende de cada familia en realidad, para no profundizar tanto en eso, pero la familia vuelve a ir y les hace muy bien a toda la familia, a todo el grupo, al grupo familiar, retornar, porque se abstraen de ir a la iglesia por la acomodación, que el niño no le pase esto, lo otro. Entonces, bueno, ya trabajando con el niño y haciendo exposiciones y haciendo psicoeducación, eh, la familia puede volver, por ejemplo, en este caso, a la iglesia. O cuando uno empieza a explicar lo importante que es no acomodarse a los síntomas del TOC, también increíble, pero hay un repunte en la mejoría del paciente increíble, Mm. increíble, porque la familia empieza a dejar de hacer acomodación. No, yo no digo, no digo al tiro todo, por Mm. supuesto, obviamente de a poco, pero siempre es necesaria tener la familia de tu lado, digamos, y siempre la familia que va, siempre quiere ayudar al niño. Entonces, lo que tú le vas diciendo, ellos lo toman siempre como muy bien, porque en el fondo tú estás tratando de ayudarlos a todos, especialmente al paciente. Entonces, pero la acomodación familiar, sobre todo en niños y adolescentes, se da, pero muchísimo. Mm. Y ahí es donde hay que trabajar y mostrar por qué no es bueno, porque la familia no entiende, bueno, pero ¿por qué no puedo ayudarlo si está pasándolo tan mal? Y ahí tú empiezas a explicarle, obviamente, que tú en el fondo no estás ayudando al niño, sino que estás acomodándote al TOC. Y el Mm. TOC siempre te va a pedir más. Y también es otra forma, tú le explicas que cuando tú le estás ayudando al TOC y estás acomodándote a eso, no le estás permitiendo a tu hijo aprender que no pasa nada. No le Claro. estás, no le estás mostrando que esto es inofensivo, solamente es ansiedad, eh, que no va a pasar nada, que lo puede hacer o Tolerar. no hacer y no pasa nada. Entonces, Mm. exacto. Y ahí la familia como que, también, eh, porque chuta, le estoy impidiendo a mi hijo Mm. saber que esto es inofensivo. Lo estoy tan sobreprotegiendo que le impido ver que puede hacerlo solo, por ejemplo. Claro, tener ese aprendizaje Entonces, correctivo. exacto. Entonces, no se puede dar porque está toda la familia protegiendo. Además que le está entregando el mensaje de que la ansiedad es peligrosa, Exacto. porque no lo dejas tener ansiedad. O sea, el niño está sintiéndose mal, no vamos, calma, calma, yo hago lo que necesites y no sigas con la ansiedad. Entonces, enseñar, parte de la psicoeducación es mostrar que la ansiedad es inofensiva, Mm. que está Es desagradable. es desagradable, pero no es dañina y es segura. Exacto. Eso lo sabemos, pero como que la sociedad, tengo yo la impresión que Mm. culturalmente creemos que la ansiedad es Es dañina. mala, sí. Como que Entonces, hay exacto, yo que le digo, evitarla a sí, toda costa. exacto, entonces no podemos, no, la ansiedad, entonces no es que no pude, tengo mucha ansiedad. Entonces yo le hago ver, mira, cuando tú estás, una situación de entretenimiento y has estado ansioso, te duele la guatita, estás Y es ahí como que, oh, qué rico. cosilla, todo. Ahora, esa misma ansiedad es cuando tú vayas a dar una prueba y que se siente mal porque tu cerebro dice que Claro. está mal, pero en el fondo es la Mm. misma sintomatología.
Y ahí ellos empiezan a entender Ah, que, bueno, a través de varias cosas más, obviamente, uno le va explicando que no es grave y que si te dio una crisis de pánico y vas a la urgencia porque vos vas a morir, sentís que vos, se te falta el aire y todo, todo, llegáis allá y te hacen pum, una inyección y para la casa. Y cálmate. Es como la inyección del cálmate, no pasa nada. Y así como que, oh, tú estás ahí esperando que saliera la agachada de médico, así hacerte, no sé, todos los exámenes del mundo y no, nadie pescó, así, chao, va a la casa. Y exacto. ahí la persona empieza a entender varias cosas que no es grave y eso calma mucho. De hecho, creo que hoy día, o esta semana, una paciente me dijo que había tenido los mismos síntomas, que era como desrealización, que no veía, no sé qué, y le había dado crisis las veces anteriores que ella había tenido eso, y le volvió a dar, pero como ella ya iba psicoeducada, le dio esta vez y no le pasó nada, no se asustó, no le pasó, Mm, así que yo estaba súper contenta porque, claro, al saber que no es nada, no te viene ni una crisis. Es la Exacto. psicoeducación, creo que es súper fundamental. O sea, Súper. el todos los poder, textos lo dicen sí, y lo hemos comprobado. de la Es así. psicoeducación. Ujú. Sí, La misma fundamental. psicoeducación igual hace, a propósito de lo que está diciendo la Sari, no sé qué opinas tú igual, Matías, que los síntomas a veces no son en el TOC, a veces en el TAG o en otro problema, empiecen como algunas temáticas a empezar a disminuir porque la persona ya sabe lo Mm, que le está pasando. Estamos hablando del TOC, específicamente en la temática religiosa, ya no es tan urgente, o por último sé que es tolerable, o porque sé que esta ansiedad va a pasar, esta curvita de la campana de Gauss se me va a pasar en algún momento, se va a ir. Al mismo momento de hacer la exposición, comprensión de respuesta. Desde la, bueno, yo en ese sentido quizás trabajo un poco más diferente que la Sari, porque si el paciente está dispuesto a hacer la cosa más bizarra de exposición, yo estoy dispuesto. Pero si el paciente está dispuesto, si el paciente no está dispuesto, Sí, no pues, lo vamos a claro, hacer. sí, pues bueno, yo, claro, sí, pues. Claro, pero en ese sentido también es la lógica lo mismo, ¿no? Se va a sentir mal, se va a sentir muy intenso, pero esto va a bajar en algún momento. Y es como mm, una piscina, y después repetimos de nuevo, baja, y después baja de nuevo, ¿no? sí. Pero ahí usamos el modelo de habituación. Pero también diciendo lo que estaba señalando tú, Sari, que tampoco no tenemos que tenerle tanto miedo a esa ansiedad, porque si queremos hacer procesamiento emocional, imaginemos con las temáticas religiosas, podemos entender que tenemos que extinguir el miedo, que tenemos que quitarnos la ansiedad. Y ahí es mejor usar el modelo de aprendizaje inhibitorio para decir que es tolerable, puede que se vaya en un rato más, puede que dure un poquito menos, Mm, un poquito más, pero podemos vivir pese a la ansiedad o pese claro. a la duda de que ofendimos a Dios. Ofendí, no me acordé, tengo que pedirle perdón 3 veces, no sé. Sí, sí, claro. Sí, pues. No, Sí. sí, súper, claro, sí, eso va pasando en el fondo. La persona al exponerse y darse cuenta que puede vivir con la ansiedad, que es incómoda, sí, pero que no pasa nada. O sea, además que además muchas veces sí ocurre después la habituación también. Claro. Pasa, Y, trabajamos con el aprendizaje inhibitorio y y después normalmente se igual, da que le pasa la habituación. intercesión, claro. Yo me había quedado pegado, así que por eso estaba como quizás medio oído de la conversación. Pero sí, volviendo un poco atrás, lo que decía Sari, hace rato que vengo pensando en eso y vengo pensando que nosotros como psicólogos, como terapeutas cognitivo-conductuales, dedicados a a trabajar desde las técnicas de exposición, hacemos un trabajo súper individual, ¿no es cierto? Y donde psicoeducamos a nuestros pacientes, hacemos que experimenten la curva de la ansiedad de principio a fin, pero al final estamos haciendo un trabajo súper como al detalle. Me encantaría que quizás en un tiempo más eh, se nos ocurra cómo llegar a más gente o de manera más masiva con este mensaje de que, oye, la ansiedad no es mala y si sientes ansiedad al ir a dar una prueba, está perfecto. O sea, Mm, sería raro que no sintieras Lógico, ansiedad, ¿no es cierto? claro, Significaría que, no claro. sé, algo está pasando ahí probablemente. Eh, ¿No es cierto? Es muy Mateo, Claro, claro, muy, muy top. exacto. Sí, entonces creo que bueno, ese cambio cultural quizás va a tomar tiempo, pero al final las personas, cuando no estamos dispuestas a sentir niveles medios, altos de malestar, normalmente tendemos a quedarnos pegados ahí en alguna temática o en alguna área de confort que a veces no es muy adaptativa y precisamente sentir ansiedad
debiese ser signo de que probablemente hay cosas importantes que están pasando en mi vida, se viene un cambio importante, o estoy tomando una decisión que me había costado, o estoy haciendo Mm, algo que si bien ahora me hace sentir ansiedad, probablemente va a tener su recompensa en el futuro. Entonces, la ansiedad debe de ser signo de que estamos creciendo, más que de que estamos en un peligro. En ese sentido, obviamente, si estoy en un barrio que es inseguro y es de noche y siento ansiedad, es totalmente claro, normal y está súper bien sentir ansiedad en ese sentido y tengo que hacer algo al respecto. O sea, tengo que escapar, tengo que Claro, llamar a la policía, no sé, sí, po. obviamente. Salir pronto de ahí, claro, Exacto. obvio. Oye, yo creo que ya estamos llegando al fin del capítulo de hoy. Se nos pasó rapidísimo, rapidísimo. Yo seguiría porque tengo muchas, muchas preguntas, pero las vamos a dejar para un próximo capítulo. Así que em, un último mensaje, Sari, para las personas que nos están escuchando, sobre todo para aquellas personas afectadas de TOC con alguna temática religiosa y también a sus familias o a miembros de sus comunidades. Bueno, nada, yo creo que me encantaría que todos supieran más del TOC en realidad, porque cuando la persona, de hecho uno piensa que se hace bastante difusión, pero es increíble que tú preguntas algo, suponte, y nadie sabe del TOC, Mm, tus grupos de gente, de amigos, nadie sabe, nadie. Entonces, pucha, como yo no puedo decir a todos psicoedúquense, porque al que no le llega el tema no se va a psicoeducar de eso. claro. Eh, pero yo creo que si sienten, ven que algún familiar está con algún tipo de problemas, alguna cosa que a lo mejor no se identifica bien, quizás tomar más atención eh, dentro de la misma familia, porque a veces dentro de la misma familia cada uno vive en sus piezas, comen en sus piezas, están centrados en sus monitores, celulares, lo que sea, y impide darnos cuenta que a veces hay adolescentes, niños u otros miembros de la familia que lo están pasando mal, Mm, incluso dentro de la vida cristiana. mm, A veces hay papás que están muy, muy comprometidos con la iglesia, con lo que se hace, y lamentablemente a veces mucho va en descuido de los niños, mm. de los adolescentes. mm, Eh, Miramos por encima y vemos que se ve todo bien, pero la verdad es que hay que escarbar un poquito y nos encontramos a veces con sorpresas y que se podrían quizá pesquisar a tiempo y llevar a tiempo a nuestro hijo al médico, al psiquiatra o al psicólogo, como eso. Y para las personas que ya saben que tienen TOC, que están diagnosticadas, que se hagan ver, porque es un trastorno que no tienen por qué vivir toda la vida con eso, con toda la sintomatología incómoda. Si hay recuperación para el TOC, ¿por qué no tomarla? Exacto. Y que Dios usa todo lo que está, lo que Él quiera usar para sanar a cualquier persona. Por lo tanto, para eso Él ha puesto gente profesionales de todo tipo para poder ayudar a toda la gente. Así es que creo que es bueno que también más apertura en ese sentido es una idea que Súper. podrían tomar, Bacán, como eso bacán. podría decir. Muchas gracias, Sari, por tus palabras y No, gracias a seguramente ti. los que te están escuchando te van a agradecer tus palabras también. Don Martín, palabras al cierre. sí, gracias, ya he estado en varios capítulos, me han entrevistado en dos, yo entrevisté en uno, ahora como que entre que pregunté y dije, así que Los es cuarta, hosts, creo que soy el que he estado más aquí, totalmente. pero, pero Qué bueno. bien, pues qué bien. Lo he Sí, pasado bien, gracias Sari, también por tus conocimientos, por el apoyo también que das a las comunidades cristianas, porque eh, hay pocos también especialistas que quizás ven esos enfoques, ¿no? Esos focos con esa mirada y a veces hay familias que, como decíamos también, o creo que antes detrás de cámara, que buscan especialistas que sean cristianos, porque si no, no van a hacer tratamiento. Y este tratamiento es muy eficaz, ¿no? De terapias basadas en evidencia, con EPR, entonces agradecer igual que puedas acompañar también a ese tipo de comunidades. A mí también igual me llegan personas sí. de la religión. Así que bueno, agradecer la invitación. Estuvo muy rico conversar este Sí, ratito. Esperemos que a las personas también les gusten y pueden dejar ciertos sus comentarios y nosotros
felices también de aportar con otro capítulo más. Claro Súper, que sí, y hacer preguntas ahí, todo, que ahí se las vamos respondiendo. totalmente. Claro. ¿Cierto? Esa Oye, es la idea. Pero que gracias no sean Matías por tu compulsiones. Que invitación. no sean Ah, compulsiones. Sí, sí, pues claro. claro. Bueno, y No, gracias por la invitación, feliz de estar aquí. gracias, ¿Y Sari. ahí? Ese fue un tema que no alcanzamos a abordar, que era el tema de las compulsiones, como cuál son algunas de las compulsiones más comunes que se ven en la clínica, pero Claro, para la otra. si para otra lo vamos a conversar, ¿vale? Un abrazo, muchas gracias a todos. Se acerca el fin de año, recuerden el verdadero sentido de la Navidad, Yo que, tengo adornado. que claro, y Martín ya tiene todo, Eso todo ahí ya adornado. dándolo todo. Que lo disfruten, que estén con sus familias, con quienes quieren. Y eso, nos vemos en un próximo capítulo. Un abrazo, gracias a todos, que estén muy bien. Chao, Súper. chao. Chao, Chao, chao. gracias. También. Un gusto.